Ai, eskerrik asko, barkatu. Egunon guztioi, eta hasiko gara. El primer punto del orden del día sería la aprobación del acta de la reunión del 17 de febrero de 2021. No sé si hay alguna cuestión al acta, entonces la daríamos aprobada por unanimidad. El segundo punto del orden del día es la propuesta de aprobación del incremento salarial del personal para el año 2021. Todos los miembros del Consejo Rector hemos recibido la propuesta. La propuesta ha sido objeto de negociación con la representación sindical de la residencia, de personal, y la propuesta es incrementar las retribuciones del personal en un 0,9% respecto a las vigentes a 31 de diciembre del 2020 y con efectos de 1 de enero del 2021. Tal y como aparece en la propuesta, el segundo punto sería aprobar la modificación del RPT en orden a la aplicación de dichos acuerdos y el tercero, facultar a la Presidencia para la ejecución de los acuerdos. No sé si hay alguna pregunta. Pues si no hay ninguna pregunta, pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Por unanimidad. Aho batez. Seguiríamos con el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del inventario. Y la aprobación del inventario también del 2020 también se ha pasado la documentación a todos los participantes, y la propuesta de acuerdo sería aprobar el inventario municipal del organismo autónomo local, la Residencia Municipal de Sagrado Corazón de Jesús de Guecho, a fecha 31 de diciembre del 2020, cuyo cuadro resumen se adjunta. No sé si hay alguna cuestión o no. Pues como esto también es una propuesta de aprobación, pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? EAJ, PNV, Partido Socialista de Euskadiko Ezkerra. ¿Contra? Nadie. ¿Y abstenciones? El resto, es decir, Partido Popular, Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es una dación de cuenta. En este caso es de las variaciones del padrón municipal de los meses febrero, marzo y abril. En este caso decir que con respecto a la vivienda comunitaria se ha producido durante estos meses un alta. Eso nos lleva a una ocupación del 86% y tendríamos en estos momentos 12 personas. Con respecto al servicio de atención diurna, no se ha producido ninguna variación y seguiríamos teniendo 9 personas. Recordar que en estos casos siempre tenemos un espacio un poco libre y unas plazas libres de cara a que si se produjera algún brote por cuestiones de pandemia, pudiéramos sectorizar mejor ese servicio. Con respecto a las plazas, que serían los grados 2 y 3, los que están conveniados con Diputación Foral, sabéis que tenemos 74 plazas, también tenemos reservadas unas plazas por la misma causa, y en este caso decir que hemos tenido durante este trimestre 4 bajas y 3 altas, lo que nos lleva a que en total tengamos una ocupación del 95%, que son 70 personas. Asimismo, quiero añadir que esto es a fecha de hoy, pero mañana hay otro ingreso, con lo cual el trimestre, si no hay otro de aquí a que acabe el mes, acabaría con 5 altas y 71 residentes, los mismos que teníamos en enero. Vaya, Alicia.
número de, si no he entendido mal, el número de plazas ocupadas son 74. No, el número de plazas que tenemos conveniadas. Conveniadas. Estas son las conveniadas y después algunas reservas, hay plazas reservadas. A ver, de esas 74, sí, que la ocupación no sea al 100% de 74 para pues que si hay que hacer por la situación de pandemia alguna sectorización o algún aislamiento, podamos jugar con esas habitaciones o con esos espacios. En este momento 3. O sea, que habría 61 personas. No, hay 71. 71 personas. Contando el ingreso de la semana que viene, hay 71 personas contando el ingreso de la semana. De mañana. De mañana. ¿Vale? Es que no sé si se ha podido grabar. Os pido, por favor, de cara al videoacta, que vamos a intentar no interrumpirnos y decir el nombre para que Arantxa pueda recogerlo bien. Repito, el número de plazas que tenemos conveniadas son 74. El número de plazas, contando con el ingreso de mañana, ocupadas, 71. Y esa diferencia de esas 3 plazas son las que tenemos ahí un poco para poder ver si hay alguna situación, y si vemos que eso no se va produciendo, pues ya iremos intentando que en su caso se ocupen y no jugar con esas plazas. ¿Vale? Gracias. Vale, no sé si hay alguna otra cuestión o alguna otra pregunta con respecto al padrón. Pues si no hay ninguna otra pregunta, pasaríamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es información general y el primer punto dentro de esa información general es la situación de la residencia en situación de COVID. Decir que en este caso, desde el último Consejo Rector, no ha habido ningún caso de positivo en COVID-19, por lo tanto, seguimos con una situación, podemos calificarla de magnífica, no ha habido ningún otro. Recordar asimismo que no ha habido cambios y que seguimos con el régimen de visitas que tenían las personas residentes y también con el régimen de salidas. No sé si hay alguna cuestión o alguna pregunta. Si no hay ninguna, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería el 14. Y serían unas preguntas que hace el Grupo Municipal EH Bildu, en este caso sobre el servicio de terapia ocupacional. Antes de entrar en las preguntas, me gustaría hacer una aclaración. Como tanto EH Bildu pregunta por este servicio, como también luego, como veis en el punto siguiente, la primera pregunta que realiza Elkarrekin Podemos es sobre el mismo tema y hay una batería de preguntas muy largas. Si os parece bien, a mí me gustaría organizar el debate para que luego sea más fácil. Yo voy a hacer una contextualización de esa situación y más teniendo en cuenta pues las personas que están delante del ayuntamiento concentradas. Yo voy a hacer una pequeñísima explicación de cuál es la situación, la contextualización, y luego pediría que EH Bildu lea sus preguntas. Yo voy a ir respondiendo una por una, luego que Paula haga lo mismo, y cuando ya hayamos hecho, vamos a decir, los tres bloques de intervención, si hay alguna pregunta, se respondan todas al final, porque si no, lo que voy a ir respondiendo de forma desordenada, de cara luego a recoger también en el acta, es más complejo. Y sí pido, sobre todo, en el momento del debate, que cojamos el micrófono para que quede grabado y que mantengamos un poco, nos respetemos los turnos, porque si no, a Arantxa le complicamos el acta. Pues, en principio, yo quiero contextualizar la situación, ¿no? En primer lugar, decir que el servicio actual de psicogeriatría y terapia ocupacional comenzó allí su andadura en el año 2007. Es un servicio que está contratado externamente y que lo componían 3 profesionales. Fundamentalmente son una psicóloga y 2 terapeutas que son psicólogas.
Es necesario también resaltar que la residencia, como todas y todos conocemos, está llevando a cabo una compleja reestructuración del modelo de cuidados y de dicha reestructuración lleva asociada una revisión y una reflexión de los servicios ofertados actualmente y su encaje, conveniencia, eficacia y viabilidad dentro de la misma. Con respecto a la parte del servicio que aparecía así denominada en el contrato de terapia ocupacional, su configuración y su contenido se entiende técnicamente que ha quedado obsoleta dentro del nuevo modelo de atención centrada en la persona por el que apuesta la residencia. Esa figura no es capaz de dar respuesta a las nuevas necesidades que surgen dentro del proceso de transformación, la dinamización social de todas las personas que interactúan en la residencia, bien sean personas usuarias, bien familiares o allegados, o bien trabajadores o trabajadoras. El componente social, que es tan importante en la vida de las personas, apenas está presente en los talleres que imparten y, en cambio, se observa que la residencia sí cuenta con un servicio de psicología que cuida la parte psíquica de las personas usuarias, un servicio de fisioterapia que cuida la parte física y funcional, un servicio de animación que cuida la parte lúdica, un servicio sanitario que cuida la parte de la salud y un servicio de cuidados en las actividades de la vida diaria. No obstante, todo ello nos puede llevar a la conclusión errónea de que las personas usuarias carecen de intervenciones específicas. Al contrario, se trata de dar una vuelta a los servicios prestados y de integrar las tareas de la vida diaria de una manera más normalizada. Se trata de centrarnos en las capacidades y en las habilidades de las personas y no en los déficits y en las necesidades. De intervenciones a macronivel donde el plan de vida, los y las amigas, las familias, los y las profesionales, la comunidad y, en definitiva, todas ellas jueguen un papel clave. Y por todo ello, y tras una profunda reflexión técnica, se decidió continuar con el servicio de psicogeriatría y no continuar con el actual servicio de terapia ocupacional y sí crear el nuevo servicio de intervención socioeducativa y que además estos servicios puedan ser prestados en los 2 idiomas cooficiales de la comunidad autónoma. Por lo tanto, dicho eso, no puedo menos que decir también, antes de responder a las preguntas de Bildu, que ni recortes ni despidos. Efectivamente, esta residencia no ha realizado ni tiene previsto realizar ningún recorte ni ningún despido. Ningún recorte porque la residencia actualmente tiene un contrato externo, como acabo de explicar, de servicio de psicogeriatría por un importe de 50.982,12 euros y el contrato que sustituye a este y se encuentra en licitación, que luego hablaremos porque hay preguntas al respecto, es de 68.683,28, el precio de licitación, Por lo tanto, muy por encima del servicio actual. Por tanto, no hay recortes. Despidos. La residencia, como decía, no ha despedido ni va a despedir a nadie. Porque si nos vamos a la definición de despido, el despido es la decisión del empresario por la que pone término a la relación laboral que le unía con un empleado. Y por lo tanto, la residencia no puede despedir a alguien que no forma parte de su plantilla. Por lo tanto, la relación laboral, esas personas las tendrán con su empleador. Por todo ello, repito que la residencia ni recorta ni despide. Y si os parece, entramos ahora a las preguntas de Bildu. Galdera bat prozedurari buruz, ados antolatzearekin, baina orain guk bakarrik galderak erantzuten ditugu, irakurtzen ditugu, ala zuk esandakoari ere erantzuna eman diezaiokegu. Bai. Baita ere, bietara, bale. Bueno, lehenengo igual... Banan, mesedez. Bai. Zaki lehenengo galderak larantzuna edo zen nahi zuen?
Ez, lehenengo galdera eta ni erantzuna. O sea, lo que te preguntaba es si ahora solo leíamos las preguntas o también dábamos respuesta a lo que tú acabas de decir. No, yo os pediría que leáis las preguntas de una en una, yo os respondo de una en una para que no se nos quede ninguna y luego podemos abrir un turno de preguntas, de debates, con lo que he dicho, con lo que no he dicho, con lo que haya contestado, para que de esa forma no se quede ninguna pregunta de las de por escrito presentadas y no nos desviemos demasiado del guión, ¿vale? Vale, claro. Bueno, orduan ja, nola kontestu egin duzun, guk jarri dugun kontestua gainetik enduko. Eta orduan, lehenengo galdera izango litzateke, lanpostu horiek kentzeak zer eragina izango du terapia okupazionaleko zerbitzuan? El servicio de terapia ocupacional, el actual, desaparece, como ya he comentado, y en su lugar se crea un nuevo servicio de intervención socioeducativa. Eta zein da langile hauen gaur egungo egoera, eta, bueno, galdera berdina jarraian dago, baina, bueno, zein da langile hauen gaur egungo egoera eta langile gehiago kontratatuko dira? Estas trabajadoras pertenecen a la empresa Suenchat SL, que es la adjudicataria del actual servicio de terapia ocupacional. No son trabajadoras de la residencia, como ya he mencionado. La residencia es cliente de esta empresa y tiene contratado un servicio de terapia ocupacional de lunes a viernes hasta el día 31 de mayo. Dicho servicio lo presta dicha empresa a través de 2 trabajadoras. Una trabaja 2 horas por día y la otra 2 horas y media por día. Terminado el servicio, el 31, en la residencia, será la empresa Suenchat SL quien decida la relación contractual que mantendrá con dichas trabajadoras. Y en cuanto a la residencia, decir, como he comentado antes, que se ha sacado a licitar el nuevo servicio de intervención socioeducativa y este servicio se prestará en la residencia por una única persona titulada en educación social a razón de 4 horas diarias de lunes a viernes. El contrato irá con 2 lotes, un lote con psicogeriatría y el lote 2 con esa intervención socioeducativa. Si te parece, Paula. Sí, respetando la reflexión que se ha hecho, yo luego haré la mía, pero por seguir con el procedimiento voy a dar lectura a las preguntas, también contextualizando y diciendo que estas estaban registradas hace un mes, con la situación que conocimos hace un mes respecto a este servicio también, y que por tanto luego, una vez que se abra el debate, querremos actualizar junto a la reflexión algunas preguntas más para la presidenta. Bueno, sobre el servicio actual de psicogeriatría y terapia ocupacional, decíamos que hemos visto que se ha publicado recientemente la licitación sobre el nuevo concurso y solicitamos conocer lo siguiente. Si se ha considerado dentro de la residencia municipal este servicio como esencial. Se ha considerado esencial dentro de ese servicio la parte de psicogeriatría, como ya he comentado. ¿Se han puesto EPIs, mascarillas y batas de forma correcta a las trabajadoras para asegurar que este servicio se daba con garantías y medidas sanitarias en la residencia? La residencia, como ya hemos comentado en otras ocasiones, supervisa que el servicio se dé con todas las garantías y con todas las medidas sanitarias, disponiendo en todo momento las trabajadoras del acceso a los EPIs. ¿Se pretende mantener este servicio dando especial atención a la terapia ocupacional y saben los beneficios de este servicio para las y los residentes? Pues se mantiene la parte de psicogeriatría, como ya he comentado, y no se mantiene la parte de terapia ocupacional y sí, sabemos de la incidencia que ese tipo de servicios prestan las personas usuarias, pero, como he comentado, tras la intensa reflexión técnica, se ha priorizado otro tipo de servicio, el servicio que ya he comentado, que sería el servicio de intervención socioeducativa, sustituir uno por otro. Bien, solicitamos conocer datos numéricos, no personales, lógicamente, sobre casos de depresión y ansiedad en residentes. ¿Se conoce el porcentaje de personas que toman alguna medicación derivada de malestar psicológico, como pueden ser antidepresivos o ansiolíticos? Pues diagnosticadas con depresión hay 13 personas, diagnosticadas de síndrome ansioso depresivo hay 12 personas
y el porcentaje es de un 30%. Actualmente trabajan en el servicio 2 personas como terapeutas y una como psicóloga. Ahora en la licitación vemos que no solo se reduce el número de personas, sino también el número de horas que se trabajan dentro de los servicios de este contrato, pasando de ser 4 horas y media con las actuales terapeutas a 4 horas para una sola trabajadora. ¿Se considera que esto es suficiente? ¿Con qué criterios se ha decidido no reforzar el servicio de terapia ocupacional y el de psicología, dada la situación de pandemia en la que los y las residentes se han visto obligados a reducir drásticamente su actividad tanto en el exterior como familiar? Pues a la primera pregunta sí se considera que es suficiente y, como ya he explicado, todo hecho se ha hecho tras una profunda reflexión técnica y se ha considerado más conveniente crear un servicio de intervención socioeducativa y no continuar con el actual de terapia, como consecuencia del proyecto de transformación del modelo de cuidados en los que está inmersa nuestra residencia y que en numerosísimas ocasiones hemos comentado en este Consejo Rector. Lo acertado de esta apuesta ha sido acrecentar precisamente con la situación de pandemia que estamos viviendo la importancia de la parte social, lo que ha hecho más evidente la necesidad de cambiar el perfil de servicio que teníamos. Este cambio de reducción de horas y de personal también supone menos tiempo para dedicar a cada planta y, por tanto, a cada residente. Esto, a criterio de quienes gestionan la residencia, ¿cómo afecta a las y los residentes? ¿No va a suponer menor atención yendo en contra de lo que se busca con la atención centrada en la persona? Es decir, desde la formación ACP, ¿no se considera imprescindible o al menos recomendable el servicio de terapia ocupacional, que no es lo mismo en ningún caso que el de educador o educadora social? Pues lo he respondido en las anteriores preguntas, pero volvemos a entender que lo que se trata es de crear ese nuevo servicio, un servicio que sea más acorde con la situación actual de las personas que viven en nuestra residencia, teniendo en cuenta, además, que también hay nuevas titulaciones con más acordes al perfil de servicio que queremos prestar y se trata, por lo tanto, de un cambio conceptual en el modelo de cuidados. Bien, también vemos que el perfil ha cambiado. Antes se pedían 2 personas con perfil de terapeuta ocupacional y ahora solo se pide una persona con perfil de educador o educadora social para dar el servicio de intervención socioeducativa. ¿A qué se debe el cambio de criterio en este perfil? ¿Se va a cambiar la forma de dar el servicio y su contenido? ¿Cuáles van a ser las labores del perfil de ese educador o educadora social? ¿Se va a hacer estimulación cognitiva? Pues el cambio va a dar respuesta a las nuevas necesidades surgidas en el que el componente social es muy importante, y en cuanto a las labores del perfil del educador o educadora social, están recogidas todas ellas en el pliego publicado. Además del refuerzo en la atención médica, que no psiquiátrica, que se ha producido, ¿no se ha considerado que el servicio de psicogeriatría debería ser reforzado también para poder tratar a las personas por parte de las y los profesionales especializados en salud mental y atención psicológica? Como todos los miembros de este Consejo Rector sabemos, porque se ha explicado en diversas ocasiones, el servicio médico se amplió para adecuarnos a los ratios que marcaba el decreto del Gobierno vasco. Es más, en el caso del servicio de psicogeriatría, estamos por encima del ratio exigido en dicho decreto. El ratio que se exige es de 0,003 y nuestro ratio es de 0,007. Por lo tanto, no hemos considerado necesario reforzarla aún más. Y en cuanto a salud mental, contamos con una psiquiatra asignada por Osakidetza en nuestra residencia. En la actualidad hay ya trabajadores y trabajadoras sociales en la residencia. ¿Por qué no se busca en este servicio mantener un perfil distinto, como es el de terapeutas ocupacionales? No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que se están confundiendo los perfiles profesionales de los trabajadores y trabajadoras sociales con los de educadores, educadoras sociales. Ambos tienen el elemento común del adjetivo social, pero sus cometidos no tienen nada que ver los de unos con los de otros. ¿Se da a todas las trabajadoras actuales de este servicio vigente la formación de ACP como al resto de la plantilla? Las personas de referencia de las terapeutas
en este caso es la psicóloga, la cual ha participado directamente en el equipo que ha liderado todo el proceso y que tiene la misión de transmitir todo lo aprendido y todo lo que debe de ser implementado. Bien, ¿se ha medido la satisfacción de las personas residentes con el servicio actual? ¿Se ha detectado algún problema o protesta sobre la terapia ocupacional que haya conllevado este cambio? El cambio, como ya he explicado, no ha surgido de una valoración, de una encuesta de satisfacción, no, sino que ha sido fruto de una profunda reflexión técnica asociada al nuevo proyecto de transformación de la residencia. Bueno, tampoco se nos responde si ha habido una medición de la satisfacción de las personas, que es lo que estábamos preguntando en la primera pregunta en concreto. ¿No ha habido? No, vale. En cuanto a las inspecciones de calidad, ¿se ha recibido algún informe positivo o, en cambio, han recibido alguna sugerencia de cambios en el servicio? Pues la respuesta es la misma que la anterior. El cambio no ha surgido de inspecciones de calidad, sino que el cambio ha surgido de una profunda reflexión técnica en torno al modelo y al servicio que queremos que se preste en nuestra residencia, más acorde con la situación actual. ¿Cómo se ha hecho y hace el seguimiento del cumplimiento del contrato vigente durante su periodo de duración? Disponiendo de este servicio actual, ¿se ha aprovechado para gestionar los posibles conflictos laborales, posibles malestares entre trabajadoras y residentes, miedos, casos de fatiga pandémica, recomendaciones, manejo de comportamientos problemáticos y apoyo al resto del personal? A ver, aún sin entender bien la pregunta, sí que quiero decir que el seguimiento se hace de manera continua, bien a través de reuniones, bien a través de contactos telefónicos o vía email. En este caso, la empresa contratada para el servicio es la que tendrá que gestionar sus posibles conflictos laborales con sus trabajadoras, como lo he dicho al principio en la contextualización. No obstante, si la pregunta está refiriéndose a si en la situación de pandemia ellas han recibido algún tipo de apoyo por sus miedos, por sus ansiedades o demás, pues señalar que muy al principio, recordar que el primer caso nosotros lo tuvimos el año pasado, fue el 9 de abril, el día Jueves Santo, y en ese primer momento, que cuando nos aparecieron las personas que estaban dando positivo en COVID-19, fue la responsable asistencial y el equipo de enfermería el que prestó todo su apoyo requerido por parte del equipo, con el fin de tranquilizarles, de informarles, de apoyarles, al igual que se hizo, exactamente igual que se hizo con los EPIs y que se hizo con el personal propio. Tuvieron el mismo trato. Sí que, si la pregunta va referida a si ellas han prestado algún tipo de apoyo en esa situación de pandemia al resto de las trabajadoras por sus miedos, etcétera, etcétera, pues decir que no al principio, pero sí con posterioridad. La psicóloga sí ofreció voluntariamente crear un grupo de apoyo emocional a las auxiliares, y ese grupo parece que dos auxiliares de enfermería, personal de la residencia, sí que lo han utilizado. Con respecto al servicio de terapia, aclarar que durante la parte más estricta de la pandemia, cuando había pocas personas que podían entrar a la residencia, en la fase más dura del confinamiento, ellas hicieron teletrabajo. Ellas enviaron una serie de cartas a los residentes y se hizo este teletrabajo para evitar suspender el servicio. Bien, y la última pregunta es, en esta nueva licitación se contempla dentro de las funciones la participación de los nuevos perfiles en las reuniones del equipo multidisciplinar. Parece que hasta ahora las trabajadoras no han participado en las mismas condiciones en esas reuniones que ahora se vuelven a contemplar como funciones. ¿Por qué ha sucedido esto? En un principio, decir que, como he respondido en la pregunta anterior, ellas no están participando actualmente en las reuniones de ese equipo multidisciplinar. Ello no quiere decir que su trabajo no tenga ninguna aportación al equipo.
al contrario, sus aportaciones se trasladan a través de la figura de la psicóloga y a través del programa informático. No hay ninguna otra pregunta más y yo, antes de pasar a vuestras cuestiones, quiero decir cuál es la situación actual, aclaradas todas ellas. La situación actual es que estamos en fase de licitación de un servicio de psicogeriatría e intervención socioeducativa. La primera licitación se planteó y fue publicada el 9 de marzo hasta el 23 de marzo. Esa primera licitación quedó desierta. Estamos en una fase de segunda licitación del 30 de marzo al 13 de abril. Y después de analizar las posibles causas y motivos por los que había quedado desierta esa primera licitación, se subió el tipo de licitación en el lote 1, que corresponde al servicio de psicogeriatría, y actualmente, decir que estamos en plena fase de licitación, se han presentado 2 empresas y la empresa actual no se ha presentado. Y con esto, pues, abiertos a las preguntas. Vale, si empezamos por seguir el orden, por Ivonne. Bien, ahí no sé si algunas no son tanto preguntas como reflexiones, ya que inicialmente nos has dado una serie de reflexiones. Nosotros sí quisiéramos decir sobre el modelo, la reflexión profunda que se ha planteado sobre el modelo. Poco tenemos que decir, no lo conocemos y nos gustaría conocerlo. Eso, entendemos que esa reflexión profunda estará recogida en algún documento. Si se nos hace llegar, lo agradeceríamos. En cualquier caso, sí que nos parece que en ocasiones estamos hablando de 2 personas que trabajan 2 horas y 2 horas y media al día, que en esa reflexión también debería, tal vez, visto desde fuera, sin conocer el modelo, debería haberse hecho un poco más hincapié en la posibilidad que había de aunar o de hacer confluir el modelo de terapeutas que existía con el nuevo modelo que se quería implantar, de forma que se garantizase también las condiciones de trabajo de las personas que estaban contratadas, porque claro, centrarse en las personas entendemos que además de las personas usuarias también debería ser en las personas trabajadoras. Y con esto vamos a la segunda cuestión, que es, has hecho una serie de afirmaciones que son ciertas, depende del prisma con que se mire. Esto es una discusión que llevamos hace mucho tiempo, pero lo que estamos viendo aquí es los efectos de un modelo determinado. O sea, para nosotros lo hemos dicho 1000 veces, gente que lleva 14 años trabajando en un servicio municipal, primero, deberían ser trabajadores municipales, no a través de una subcontrata, como habéis hecho y volvéis a hacer. Y si no os gusta el nombre subcontrata, contrata o empresa externa. Este es el primer motivo que tenemos. Entonces, la figura legal para nosotros esto debería ser, y en ese sentido lo que pediríamos es que este concurso que habéis sacado, este nuevo concurso, lo anuléis y contratéis a las personas que sean necesarias para hacer cumplir las condiciones que habéis fijado en esa reflexión. Segundo, bueno, para nosotros se pueden llamar a las cosas, se les puede cambiar de nombre, se pueden hacer 1000 cosas, pero pero de alguna forma, bueno, no es un recorte, es una reorganización. Pues me ha venido a la cabeza la movilidad exterior de las personas jóvenes. Cada uno llama a las cosas como quiere, ¿no? Pero a nosotros evidentemente es un recorte. Es un recorte porque se podía implementar un servicio que además, objetivamente hablando, estamos hablando de que incluso la suma de los 2 servicios, el mantenimiento de los 2 servicios buscando formas que aportasen a ese modelo, a esa reflexión, a ojo, podría suponer un incremento de gasto de la residencia de 28.000 euros. Estoy echando a ojo, porque si teníamos un contrato de unos 50.000 y tenemos uno nuevo de 68.000, pero el de 68.000 asume parte del contrato de 50.000, pues calculo que con unos 85 o 90.000 euros se podía haber implementado los 2 contratos. Entonces, lo que nos gustaría recibir eso, y lo que queremos decir otra vez es que las trabajadoras o trabajadores municipales que dan servicios municipales son trabajadores municipales, y a nosotros en ese aspecto nos importa bastante poco la figura legal delante de la cual cada cual se quiera esconder. Son trabajadores municipales porque dan un servicio municipal en una instalación municipal, un servicio que será fruto de una reflexión municipal
y que por lo tanto deben ser trabajadores municipales. Que se utilice la figura de la contratación para después decir nosotros no echamos a nadie. Bueno, legalmente nosotros no echamos a nadie. Desde nuestro punto de vista, las reflexiones que toma la autoridad municipal en este caso conlleva el despido de 2 personas y no sabemos hasta qué punto se ha valorado la posibilidad de incorporar a esas 2 personas, que estamos hablando, lo he dicho antes, no estamos hablando de unos sobrecostes enormes, ni estamos hablando de una plantilla de 25 personas a 8 horas de trabajo. No sabemos si se ha valorado eso. Entonces, por resumir, nos gustaría ver cuál es esa reflexión, nos gustaría saber hasta qué punto se ha tenido en cuenta la posibilidad de confluir los intereses de estas 2 trabajadoras con los intereses de la institución, con la reflexión y de verdad hacer una institución centrada en la persona. Y, insisto, el modelo de la subcontratación nos lleva a esto, a los despidos de trabajadoras con actitudes como no hemos sido nosotros y a nosotros no nos afecta. No, a nosotros nos afecta. Son personas que han estado 14 años en la residencia haciendo su trabajo, en unas determinadas condiciones, cuando deberían haber sido trabajadoras públicas como lo son los funcionarios o los trabajadores laborales. Si no te importa, le respondo y luego a tu reflexión. Pues creo que este tema de la contratación externa ha surgido muchas veces como debate. Conocemos, todos somos conocedores de cuál es la postura de H. Bildu al respecto, muy lícita, muy loable, pero tan lícita como la que puede mantener el ayuntamiento cuando lo que está haciendo son unos contratos externos para prestar determinados servicios. Perfectamente legal, perfectamente regulado y en cumplimiento de la normativa vigente y en cumplimiento también en la parte que corresponde de aplicación, en su caso, de los convenios del sector. Con lo cual no voy a volver a entrar. Es la filosofía que mantiene H. Bildu, es la explicación que da muchas veces el equipo de gobierno. En este caso, la residencia municipal, vuelvo a repetir, en su momento, en el 2007, hizo una reflexión técnica de ver qué servicio quería que se contratase y se buscó un servicio que en aquel momento era el que se consideró más adecuado. Llegado el momento de que ese contrato, como he dicho, termina el día 31 de mayo, pues nos planteamos qué hacemos. Y en la reflexión lo que se plantea es vamos a continuar con un contrato externo porque vamos a ir viendo cuáles son las necesidades que tenemos y cuál va a ser el servicio más acorde a nuestros usuarios. Y voy a repetir, la parte de psicogeriatría nos sigue pareciendo que es la adecuada, que está bien, que son las necesidades que deben de ser cubiertas, y lo que no nos parece tan adecuado es el servicio que se venía dando hasta ahora, y lo cambiamos por un servicio de intervención socioeducativa. Por supuesto que dentro del expediente, porque este contrato, que no se nos olvide, es un contrato de presidencia dentro del expediente, no de consejo rector, quiero decir, competente. De ahí que entiendo las preguntas y las respondo con toda la transparencia y con toda la claridad. Hay un informe de necesidades y de valoración del servicio y de la propuesta que se hace de nuevo servicio, como no puede ser de otra forma dentro de un expediente administrativo. No creo que haya mayor problema en que se pueda conocer ese informe, y si hace falta se os da. Ese informe es fruto, digo, de la reflexión técnica que se hace. Pero por terminar, además del perfil que tiene ese servicio, el servicio que ahora queremos que se dé con un nuevo perfil, con las condiciones que no voy a leer, os las podía leer, pero también os he dicho que está en el propio pliego, las funciones, tal y como preguntaba Elkarrekin Podemos, las tenéis ahí, si queréis os las leo, pero están ahí, recogidas en el pliego y si no en el informe, qué funciones va a realizar. Es que además queremos que estos servicios puedan ser prestados en euskera y castellano, como los 2 idiomas oficiales de la comunidad. Creíamos que esa era una necesidad. ¿Por qué? Porque también vemos que tenemos más residentes que su idioma materno es el euskera, y por otro lado, también estamos viendo que en algunos casos, con ciertas patologías, no me refiero ya a nuestra residencia, sino en general, personas mayores que muy de niños o de niñas tuvieron el euskera como su idioma materno, pues cuando empiezan a tener deterioros cognitivos, pueden y utilizan con más facilidad ese idioma. Pero aunque esto no fuera así, es que queremos que puedan dar y prestar ese servicio, como creo que ninguno y ninguna de las que estamos aquí presentes pueda cuestionar, que el servicio se pueda prestar
en los dos idiomas. Luego, eso son lo que nos lleva a ese cambio, independientemente de la filosofía de si tiene que ser personal propio o no es personal público. Y no voy a volver, me remito a lo que he dicho antes, no se puede despedir a quien no forma parte de una plantilla. Es una interpretación que pueden hacer unas personas con la interpretación que queráis, pero realmente el sujeto que despide tendrá que ser su empresario, y si no, volvemos a leer lo que dice la definición de despido, es el empresario el que tiene su relación con la persona que mantiene una relación laboral. Luego, no puede despedir quien no lo tiene en su plantilla. Y no hemos recortado el servicio, no ha habido un recorte en la residencia, porque los datos objetivos están ahí. Mantenemos el de psicogeriatría y cambiamos el perfil de lo denominado en el anterior terapia ocupacional por un nuevo servicio de intervención socioeducativa que resulta de mayor coste que el actual. Sin más, no voy a insistir en esta cuestión. Vale, pero luego dejaré que Paula pueda intervenir. Bien, legalmente es cierto que la residencia no puede despedir a quien no trabaja legalmente en su empresa, pero puede tomar decisiones que sabe positivamente que conllevan el despido de unas personas y las toma sin tenerlas en cuenta. Eso es lo que estamos denunciando. Y respecto al bilingüismo, pues no, si el bilingüismo nos parece muy bien, lo que no sabemos por qué no se ha hecho antes. Y si hubiesen sido personas fijas de plantilla, como deberían haber sido, posiblemente estarían escolarizadas o habrían entendido otras formas de entrada, y eso se habría tenido en cuenta. Entonces, el bilingüismo nos parece muy bien, pero esta apuesta por el bilingüismo y por el euskera nos gustaría verla en todos los sitios, no solo ocasionalmente cuando parece que interesa. Paula. Sí, gracias. Bueno, mi reflexión comienza un poco diciendo que nos parece desde luego curioso que nos tengamos que enterar de esta reflexión profunda que se está llevando y de sus consecuencias a posteriori cuando vemos publicados, en este caso, nuevos pliegos, o directamente vemos a las trabajadoras protestando en la calle como hoy porque se les ha comunicado que se quedan sin trabajo hace ya semanas. ¿Qué necesidades especiales han detectado que les da pie a este cambio? ¿O dónde está escrito ese proceso? ¿Dónde hay un informe, ¿no? Como pedía EH Bildu? ¿Dónde están los criterios, las consecuencias, las decisiones que se toman? ¿Quiénes han tomado esta decisión? Porque una reflexión técnica puede ser, pero también lleva a decisiones políticas. Y porque el tema del euskera, por supuesto, es necesario, lo entendemos, lo apoyamos, por supuesto, pero eso no puede conllevar eliminar un servicio. Es decir, podría llevar a hacer un nuevo perfil dentro de la terapia ocupacional donde se garantice que esos servicios se den en bilingüe, sin ningún tipo de problema, pero siempre manteniendo esa terapia ocupacional. Por tanto, no creemos que eso pueda ser ningún tipo de impedimento. Aparte de esto, quería entrar en un tema, bueno, en varios temas técnicos y siendo lo más rigurosa posible. Si hay algo en lo que me equivoque, luego ya me dirán, pero quería hacer mención a varias cosas. La primera es, según la guía de centros residenciales de la Diputación Foral de Vizcaya del 2020, donde se enumeran de la red foral 2020, se dice claramente, y es esta, por si alguien no la conoce, que existen actualmente 160 centros, de los cuales 99 tienen terapia ocupacional, esto es más del 60%. Y en las de Guecho, de las 7 que se recogen, porque está la municipal y todas las concertadas, 6 tienen servicio de terapia ocupacional, incluida la residencia del Sagrado Corazón, que es la única pública y municipal en Guecho. Ahora bien, en la licitación que se ha sacado y por la cual estábamos preguntando en esta ocasión, ya hace un mes y que ha tenido que salir 2 veces porque la primera quedó desierta, como ha explicado la presidenta, aparece un educador o educadora social. De los 160 centros que aquí se recogen en la guía de Diputación, ¿saben ustedes cuántos disponen de un educador social? Ninguno. Ninguno. Y no confundimos en ningún caso el perfil de educador o educadora social con trabajador o trabajadora social. Ninguno de los 160 recoge esta figura que parece tan importante en Guecho. Además, un documento del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Vizcaya dice que no trabajan en ese área que ustedes están diciendo porque su función sería similar a la de animación sociocultural, cosa que ya tenemos en Guecho. Por eso preguntamos, ¿qué experimento es este entonces? ¿Qué decisión técnica, reflexión o decisión profesional justifica que la responsable asistencial firme una licitación que elimina el servicio de terapia ocupacional? Por defender este tema con más rigor, por si no parece suficiente esta referencia a la guía de centros residenciales, quiero también hacer mención al decreto 126/2019 de 30 de julio de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se especifica de forma muy clara cuáles deben ser los ratios a cumplir en cada función. Por si alguien tiene alguna duda, lo tenemos aquí entero
es el decreto del 2019, y determina que en terapia ocupacional debe ser tanto para grados 0 y 1 como grados 2 y 3 de 0,011 en cada uno de los grupos. Y viene clarísimamente, viene determinado en un decreto que regula todos los centros residenciales. Y ojo que lo primero que describe este decreto es que pretende regular todos los centros residenciales para personas mayores ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca con la finalidad de garantizar a las personas que se encuentran en esta situación el derecho a recibir unos servicios de atención residencial de calidad. Para ello se establece un umbral mínimo de exigencia para los centros para poder actuar en el campo de la atención residencial a las personas mayores y que además, recordemos, están en situación de dependencia también en nuestro caso. Cuando vamos, por ejemplo, a su apartado 4, en la página 30 específicamente, donde se establecen los requisitos de personal, vemos que en el artículo 43 habla de los ratios generales de personal residentes. Y hay un cuadro que de forma muy específica establece que la proporción o ratio personal residentes mínima será la siguiente y habla de apoyo a las actividades de la vida diaria, de trabajo social, de enfermería, ocupacional, está recogida. Y luego está psicológica, pedagógica, psicopedagógica, médica y fisioterapéutica. En ningún caso se habla de educación social y es más, están incluyendo ocupacional ahí. Ocupacional 0,011, pero no se dice nada sobre educadores sociales, como digo. Y están ustedes creando una licitación donde se quita algo obligatorio, según este decreto, no es que nos estemos inventando desde el Elkarrekin Podemos, y se pone algo que no se recoge en ningún lugar. Este decreto daba un margen en septiembre del 2019 para adaptar los centros públicos como el nuestro de 2 años, según la disposición transitoria primera, por si lo quieren consultar. Y resulta que en Getxo, en lugar de adaptarnos en estos 2 años a los ratios que aquí se marcan, nos estamos saliendo. Dejamos de tener la terapia ocupacional. Y dice que si el de 2 años, por cierto, las entidades titulares no hubieran cumplido estos requisitos que resultan de aplicación, la Administración competente procederá a la revocación de la autorización del centro, punto 3 de la misma disposición transitoria. Seguro que ustedes, como responsables de esta entidad, que es la residencia, conocen esto a la perfección, mucho mejor que nosotras, con lo cual nos extraña aún más lo que están haciendo con el servicio de terapia ocupacional. Pero, por si acaso esto es poco, quería hacer referencia también a otro documento que además está bastante vigente, que es precisamente el convenio firmado en diciembre. El convenio que se firmó precisamente con la Diputación Foral de Vizcaya y que la señora presidenta lo firmó también, y que, bueno, como digo, lo firmaba el diputado foral del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya, don Sergio Murillo, donde se regula la colaboración entre ambas entidades para el año 2021, en el que nos encontramos actualmente. Y bien, dentro de las cláusulas que regulan el convenio, en concreto sobre las de tipo de régimen jurídico, se encuentra el decreto 126/2019, al que hacía referencia ahora, de centros residenciales para personas mayores. Y para terminar, en el apartado H de personal, en la página 16 exactamente del convenio, dentro del punto 2 sobre el cómputo de personas, se recoge la misma información exactamente que en el decreto, con el mismo cuadro y mismos ratios a cumplir que con esta decisión desoyen por completo. Es decir, van en contra de lo firmado por ustedes en el convenio hace 4 meses solamente con Diputación Foral de Vizcaya y del decreto de Gobierno vasco. No aparece mención alguna en todo el documento a la figura del educador social, en ninguna. Nos lo hemos leído en profundidad y en ningún momento en este convenio vigente aparece ninguna necesidad que hable de educadores o educadoras sociales. ¿Saben que esto puede llevar a que se recurra a la licitación? ¿Saben que podría decaer el concurso que está abierto porque se denuncia aquí, lo que aquí está incumpliéndose, como digo, y afectar a las empresas que se están presentando al mismo, que ya ha dicho la presidenta que son 2 actualmente, y conocen las consecuencias de lo que están haciendo y lo que están incumpliendo? Esa es mi reflexión y dejo otra para más adelante. Bueno, pues evidentemente tanto las personas técnicas que han realizado esa reflexión, como en su caso esta presidenta que firmó el convenio, conocen efectivamente toda la normativa que se hace referencia. Y es más, aparte de conocerlo, se han hecho las correspondientes consultas a Diputación y la explicación que tenemos que decir es que la interpretación que se hace cuando en ese cuadro que aparece tanto en el convenio que nos remite al decreto, no se refiere, cuando se habla de ocupacional, no aparece terapia ocupacional, aparece ocupacional y esa consulta está hecha. Y cuando aparece ocupacional, no se refiere exclusivamente, como digo, a terapeutas ocupacionales. Aquí se pueden incluir animadores socioculturales y educadores sociales. Y hecha la consulta, así es.
Y por lo tanto, y en todo caso, que se ha hecho referencia también, para cumplir ese apartado de ese decreto hay de plazo hasta septiembre del 2021. Con lo cual, cuando nosotros nos hemos visto ya inmersos en esa situación y entendíamos que para septiembre del 2021 estará en vigor nuestro nuevo servicio, pues damos cumplimiento tanto a lo que dice el decreto y, por supuesto, que sabemos lo que firmamos cuando firmamos un convenio con una entidad como la Diputación Foral de Vizcaya, tanto los técnicos como los políticos. Entonces, se ha consultado, se ha mirado, se ha estudiado y se entiende que cuando aparece ocupacional no hace referencia exclusiva a terapia ocupacional. Repito lo que he dicho. Se puede prestar por otros perfiles de trabajadores o trabajadoras. ¿Sí, Paula? La verdad es que cuando se habla de las funciones de un educador o de educadora social, pensar que va a hacer de terapia o funciones de terapeuta ocupacional, creo que estamos cayendo en un error tremendo, porque no tienen en absoluto nada que ver. Es precisamente lo mismo que estábamos diciendo, que el trabajo social no tiene nada que ver con la educación social. No solamente porque sean carreras distintas, es que luego la labor que llevan dentro de los diferentes servicios que existen, en este caso públicos, de la Diputación Foral de Vizcaya, de las residencias y demás, no tiene absolutamente nada que ver. Hablar de la profesionalidad que pueden trasladar estas trabajadoras de terapia ocupacional, diciendo que eso lo puede hacer lo mismo un animador sociocultural que un educador social, me parece un error tremendo, porque es un desconocimiento profundo de lo que realmente estamos dando como servicio público en una residencia municipal. Y al final lo que estamos incidiendo es en una atención directa de calidad menor, porque nos estamos saltando, parece que por voluntad casi política, que como ocupacional no es terapia ocupacional, podemos meter casi lo que nos dé la gana. Y esto no puede ser. Es que ustedes mismas han dicho que quitan el servicio de terapia ocupacional y por tanto buscan la excusa para que dentro de eso que pone ocupacional sea otra cosa y podamos meter un perfil distinto. Pero como digo, es que en ninguna de las residencias que recoge la guía de la propia Diputación hay nadie que recoja, ni uno de los centros, ninguna necesidad que se cubra con un educador o educadora social. Pero en Guecho parece que tenemos algún tipo de decisión técnica o de reflexión profunda, no sé de qué tipo, que desconocemos, que parece opaca porque no hay ni un tipo de documentación, ni se está dando ningún tipo de explicación. Y eso es así, hasta ahora no ha habido ningún tipo de documentación explícita donde podamos ver quién está decidiendo, qué está decidiendo, por qué lo está diciendo, cuándo y cuáles son sus consecuencias. Y esto nos lleva a que de repente hoy nos estamos viendo con trabajadoras que se ven en la calle de cara al 31 de mayo. Esto nos está llevando a que también los perjudicados son residentes. Y esto nos parece gravísimo. Y sí, vuelvo a decir, me parece que es opaco lo que se ha hecho hasta ahora con esas decisiones, sean técnicas, sean políticas, no sabemos qué equipo las está tomando ni con qué criterios, pero desde luego decidir, primero que se nos dice aquí, se retira el servicio de terapia ocupacional, pero luego nos dicen que cuando aparece la palabra ocupacional se puede hacer algo similar con un educador social. Pues discúlpenme, pero no, esto no es así. Y es como decir que una enfermera puede hacer el mismo trabajo que una psicóloga. Pues no, claro que no. Por eso existen diferentes perfiles, diferentes carreras y personas profesionales que hacen su labor de una manera muy distinta, pero muy profesional. Y eso creo que debemos de tener la dignidad de reconocerlo y no decir que casi cabe todo en el mismo cajón. Me parece que ahí se está faltando a la verdad y al respeto a quienes se dedican a cada una de sus funciones. Y por eso hacía la reflexión dentro del convenio que se ha firmado hace 4 meses. También me gustaría saber esa reflexión tan profunda desde cuándo viene, porque esto se ha firmado hace 4 meses y lo estamos, yo creo que incumpliendo. Me encantaría saber cuándo se ha hecho esa consulta, por qué no se nos ha comentado aquí antes esa decisión de eliminar este servicio, porque se podía haber comentado, me imagino que hace 2 meses ya tomaron la decisión, se podía haber dicho, no lo hicieron, y me parece que estamos tomando una decisión errónea a la cual nosotras, si pudiéramos votar aquí, nos opondríamos frontalmente, porque creemos que de verdad se está yendo en contra de lo que hacen el resto de centros residenciales y de lo firmado con Diputación Foral de Vizcaya. Y quería añadir otra referencia, que también además nos lo han trasladado las propias trabajadoras de terapia ocupacional. Nos dijeron que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha denunciado que estos ratios a los que se hacía alusión son muy precarios. Yo decía que eran los mínimos porque es lo que dice exactamente dentro de tanto del convenio como del decreto, pero son muy precarios. Eso es lo que denuncia la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
y ya vemos esos mínimos como muy mínimos y lo ideal es estar por encima de ellos. Y de hecho presumimos en muchas ocasiones que estamos por encima de ellos. Pero esos mínimos esta sociedad los está considerando muy precarios porque no se está garantizando unos servicios de calidad, que es lo que buscamos. Y tampoco nombran un ratio sobre la posible necesidad de la figura de educador social en residencias. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Getxo? ¿Por qué de repente aquí tenemos una necesidad especial? ¿A quién se están dirigiendo metiendo a una sola persona con este solo perfil? ¿Qué es lo que quieren ustedes cubrir? Nos sigue sin quedar claro, desde luego. Si no hay más preguntas, me reitero en lo dicho anteriormente, cumplimos los ratios que marca la ley, cumplimos el convenio que hemos firmado, le guste o no le guste, señora Mieva, cumplimos el convenio que hemos firmado. Cuando se habla de ocupacional, no se está hablando de terapia ocupacional, está contrastado de esa forma, no se refiere exclusivamente a terapeutas ocupacionales. Puede haber el perfil de otras personas para realizar esa parte que aparece recogida en el convenio, de que además lo denomina así, ocupacional, no le pone ningún otro nombre. Y si no hay que tiene el cuadro, lo puede mostrar porque es así. Eso con respecto al fondo. Evidentemente que toda la parte técnica y política de esta residencia municipal está preocupado por los y las residentes. Solo faltara que se cuestionara la profesionalidad de otras profesionales, en este caso, que han hecho esa reflexión. Claro que nos preocupa, queremos prestar el mejor de los servicios de forma sostenible a nuestros y nuestras residentes. Por supuesto que sí. Y falta de transparencia ninguna. He dado cumplida información a todas las preguntas que se han hecho y repito, este tipo de contrato, esta contratación, no es competencia de Consejo Rector. Si lo fuera, porque así está establecido, lo hubiésemos traído a este Consejo Rector. Es de otro órgano. Entonces, lo que no se puede intentar es gobernar desde un órgano cuando la competencia la tiene otro órgano en este contrato en concreto. Este contrato es de presidencia. Se ha dado cumplida explicación. Y he dicho que dentro del contrato, como no puede ser de otra manera, dentro de ese contrato que obra un expediente y dentro del expediente está el informe que, si no me equivoco, se denomina, y para no errar, se denomina, si me perdonáis un segundo, informe de valoración sobre el servicio de psicogeriatría y terapia ocupacional, así como sobre las necesidades de nueva licitación. Nada opaco, nada oscuro, todo transparente, cada cosa en su expediente y en el órgano competente. Y explicaciones todas dadas aquí, con luz y taquígrafos o taquígrafas. O en este caso, con una videoacta y un streaming que lo reconoce. Explicaciones todas. Damos cumplimiento a todo lo que marca la normativa. Y por terminar, que otras residencias tengan unos perfiles, unos contratos y unos profesionales, no quiere decir que Getxo no tiene capacidad y además legalidad y licitud para poder contratar el servicio que considera más acorde a sus personas residentes y el sistema en el que estamos trabajando, que a todas y a todos nos pareció el adecuado. Es el de la atención centrada en la persona y fruto de esa reflexión en el equipo multidisciplinar y demás que se ve, se ha trasladado que quizá el servicio debería en su lote 2, no en su lote 1, en su lote 2, dar ese giro. Y como pensamos que eso es lo mejor para nuestros y nuestras residentes, entonces así lo hemos hecho. ¿Que nos equivocaremos? Pues igual nos equivocamos, pero todos nos podemos equivocar, pero que lo hemos hecho con conocimiento, con reflexión y dentro de la legalidad y no estamos incumpliendo nada, eso que quede bien claro. Y si las terapeutas que han hablado con vosotras han manifestado su opinión, también otras técnicas han manifestado su opinión, una reflexión técnica dentro de nuestra residencia y vuelvo a repetir, en el ámbito de las residencias, preguntar cuántas residencias tienen un modelo como el nuestro, porque creo que en este caso, cuando menos en Vizcaya, y ahí lo voy a dejar, somos pioneros, nosotros.
nuestra residencia municipal, de lo cual creo que todos y todas en la parte que participamos nos tendremos que sentir orgullosos. Sin más. Sí, Paula. Por aclarar de forma breve, porque quizá por lo expresado por la presidenta quizá no se me ha entendido bien y no me gustaría llevar a error. Primero, no he cuestionado la profesionalidad absolutamente de nadie. Al revés, he dicho que creo que son ustedes tomando esta decisión quienes creo que están confundiendo el perfil profesional de un educador, educadora social, de una terapeuta ocupacional. Creo que lo están confundiendo. Pero yo en ningún caso me he metido con la profesionalidad absolutamente de nadie. Creo que son ustedes las que están equivocando perfiles profesionales. A eso me refería. No estaba yendo contra la profesionalidad de nadie, por dejarlo claro. El tema de que la competencia es de otro órgano, ya lo sé, lo he dicho yo misma. He dicho que si tocara traer aquí este contrato, nosotras nos opondríamos, pero ya sabemos que no toca. Toca traer preguntas para preguntar sobre el tema, nada más. Es lo que estamos haciendo, no toca votar, ya lo sabemos. Solo he dicho que si tuviéramos la oportunidad de votarlo aquí, no por opacidad, sino porque no toca, si tocara, por la cantidad de dinero o lo que fuera, si tocara, entonces nos opondríamos. Ya sabemos que no va a tocar, pero nos toca pelear por otras cosas, y en este caso es en el turno de ruegos y preguntas. ¿Que otras residencias tengan otros profesionales? Dice que no quiere decir que Getxo no pueda poner lo que quiera, por supuesto, pero es que seguimos sin saber qué necesidad tan especial tenemos en esta residencia, la única municipal que tenemos en todo Getxo, que no tengan en el resto de Vizcaya. Siempre queremos innovar tanto, que al final al resto se nos escapa de las manos qué es lo que están intentando hacer. Pero ahora bien, no seremos nosotras las que protestemos las primeras sobre lo que quieran llevar a cabo. Es que ya nos han llegado quejas de residentes que se están enterando que van ustedes a retirar este servicio y se están quejando. A quienes más van a afectar son a los residentes y a las residentes. No va a ser a nosotras, desde luego. Va a ser mucho peor para la gente que está dentro de la residencia, que es lo peor. Y tampoco sabemos qué es lo que les parece tan acorde. Esa necesidad y este nuevo perfil que están marcando, ¿qué es lo que está cubriendo? ¿Qué es esa gran necesidad? Llevamos más de un año con la pandemia y ahora resulta que ustedes deciden que la terapia ocupacional no es esencial, que no es importante, no es lo suficientemente interesante como para dejarla. Pero tampoco hablan que ese educador social o educadora social vaya a hacer una labor que ni se le parezca. Es que ni se le va a parecer, porque nos hemos leído el perfil, porque las terapeutas ocupacionales conocen perfectamente qué es lo que hace también un educador o educadora social, y no lo va a hacer. Y, por cierto, también quería dejar otro tema encima de la mesa, que es, no es cuestión de lo que a mí me guste, esto no es un gusto personal. Como verá, la presidenta ha intentado ser bastante rigurosa con los documentos presentados y a lo que he hecho referencia. Esto no es una cuestión de lo que a la señora Amieva o a la señora concejala del grupo Elkarrekin Podemos le guste. Esto es una cuestión de determinar qué es lo más adecuado para un servicio público como es la residencia de Getxo. Y me parece que esto no es un tema de que a usted le guste, al menos espero que esto no sea un gusto personal de la presidenta, igual que no es un gusto mío personal lo que estoy diciendo aquí. Usted se está aprovechando precisamente de un estudio, una reflexión profunda, y yo me he estado determinando rigurosamente en un decreto que está vigente y en un convenio que está vigente. Con lo cual sí que le pediría que no me diga que si es gusto o que si a mí me gusta que haya o no haya un servicio, porque esto no funciona así. Y también quería denunciar otra cosa, que dentro de las respuestas que se me han dado antes, que no he querido interrumpir a la presidenta por cómo se había establecido la forma de funcionamiento, cuando me ha dicho que han dispuesto de EPIs, de mascarillas, decir que es mentira, me lo han dicho las propias trabajadoras, no han tenido EPIs, no han tenido mascarillas, no les ha llegado la información que se ha trabajado en esos equipos multidisciplinares, no ha habido ningún tipo de cuidado desde la propia empresa y tampoco han recibido mucha atención por parte de la propia residencia, lo cual nos preocupa bastante. Pero bueno, si ustedes creen que todo esto lo han hecho perfectamente, pues nos dirán también que no hayan recibido ellas de forma directa la formación de la ACP les parecerá normal. Unas terapeutas ocupacionales que han estado día a día con residentes no han recibido de forma directa esta formación. ¿Por qué? Solo se la han dado a la psicóloga, que también estaba dentro de este servicio subcontratado. ¿Por qué a ellas no? ¿Son especiales? ¿Han considerado ustedes que son menos válidas? ¿Que su servicio no merecía la pena que estuviera dentro de la atención centrada de la persona? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué a ellas se les ha dado un trato distinto? Y de estas ha habido un montón que nos han ido comentando poco a poco y que todo está aprobado. Además, se han puesto en contacto con la residencia, se han puesto en contacto con la propia empresa y se les ha dejado de lado. Y no han recibido ningún tipo de apoyo. Ninguno. Por eso he preguntado exclusivamente por el tema del apoyo, que quizá no la he formulado de una manera en que la presidenta lo entendiera de forma más adecuada, pero también preguntábamos precisamente por las inspecciones de calidad, por si había algún tipo de informe.
No se nos ha dicho nada sobre las inspecciones, simplemente que han tomado la decisión por otro motivo, pero no se nos habla de las inspecciones de calidad. El tema del seguimiento del contrato, parece que, como decían desde H. Bildu, cuando es un tema subcontratado, parece que es como que la empresa se apañe y ya está, y las trabajadoras, como no son nuestras, tampoco las damos ni por contratadas ni por despedidas. Esto es una cuestión que a nosotras siempre nos ha preocupado, no es una cuestión de residencia, sino de cómo funciona el ayuntamiento. No puede ser que subcontratemos todo y nos vayamos desentendiendo de las condiciones que están teniendo algunas trabajadoras en lo laboral. Y sin más, decir que nos sigue pareciendo un error también que no hayan estado dentro del equipo multidisciplinar que se ha estado reuniendo periódicamente, que tener solamente, cuando son además 2 terapeutas ocupacionales, tener solamente a la psicóloga nos parece un tremendo error, porque esto demuestra una vez más que se les ha querido dejar fuera de todas las decisiones que se han ido tomando, aunque ustedes crean que era labor de la psicóloga trasladar todo lo que se hablaba en ese espacio. Sin más, eso sí es una apreciación que también nos han querido trasladar ellas, que se han sentido fuera del trato que se ha estado dando al resto de trabajadoras y trabajadores de la residencia. Gracias. Evidentemente no voy a entrar a rebatir porque podríamos estar ad eternum aquí rebatiendo lo que es la versión de las trabajadoras de la empresa con la cual tenemos contratado parte de ese servicio, en la parte que se hace referencia. No voy a volver a entrar, pero sí que me gustaría que aclarara una cuestión muy sencillita, no de fondo, sino de forma. Cuando ustedes han dicho ustedes, quiero saber si ese ustedes no son el personal técnico, que usted no ha cuestionado al personal técnico, eso es lo que ha dicho. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes somos ¿quiénes? Quienes hayan tomado las decisiones, que nos han dicho que vienen de esa reflexión profunda, porque entiendo que no ha sido solamente una persona, vale, sino que habrá sido fruto de una reflexión conjunta. Entonces, supongo, porque como he dicho antes, carezco de esa información a día de hoy. Vale, pues quiero dejar bien clara que esa decisión ha sido tomada en una reflexión técnica. Esa decisión técnica se propone y, evidentemente, en la medida que hay que firmar un contrato con un informe, con una propuesta concreta, se firma. Pero que quede bien claro, cuando usted dice poco menos, ha dicho usted que quien ha tomado esa decisión, y lo ha dicho claramente, que ha sido por voluntad, que quizá no haya sido por voluntad política, por mi voluntad. Lo ha dicho así. Entonces, que quede bien claro que no ha sido por mi voluntad política, sino que dentro de un procedimiento administrativo se ha seguido al pie de la letra lo que dice el procedimiento administrativo, quién hace la parte técnica y, conforme a la parte técnica, quién en última instancia lo firma. Evidentemente, cuando algo se firma con anuencia, como no puede ser de otra forma. Y no voy a entrar a las otras cuestiones de fondo. Si la hora que es, pasaríamos al siguiente grupo de preguntas, que serían el 15.2, en otro escrito que ha presentado con 3 preguntas el Elkarrekin Podemos. Sí, la primera sobre las bajadas al jardín. En este momento las personas usuarias parece que no están saliendo al jardín a tomar el aire debido a las bajas temperaturas, en el momento en que las registramos, al menos estas preguntas. Teniendo en cuenta que el buen tiempo se acercaba y que la situación de pandemia provoca una necesidad imperiosa de realizar esta actividad, parece necesario contratar una o varias personas para reforzar este servicio, tal y como se ha hecho cuando ha habido un positivo en la residencia, por ejemplo, según se nos ha apuntado aquí, debido al limitado tiempo en la jornada laboral de 3 auxiliares. ¿Tienen previsto algo similar a esto? Pues no. En otras ocasiones nunca ha sido necesario contratar y ahora tampoco se ve la necesidad de contratar más personal. Además, hay que tener en cuenta que en esta acción participa no solamente el personal de auxiliar de enfermería, sino que también otros profesionales, como son las fisioterapeutas, la psicóloga, el personal de enfermería, trasladan en muchas ocasiones esas actividades incluso de intervención al jardín, y todos esos colectivos los desarrollan en colaboración, como no puede ser de otra forma. Entendemos que este es un tema puramente organizativo y que sí se puede llevar a cabo con el personal actual, sin tener que reforzar. Señalar asimismo que el colectivo auxiliar de enfermería, como ya se comentó, con la nueva licitación del contrato de limpieza, ya no realiza alguna de las tareas que antes venía realizando. Desde el 2020, por ejemplo, una de las tareas que no hace el personal auxiliar de enfermería son las camas de las personas usuarias, a no ser que éstas se encuentren encamadas por una situación de enfermedad. Y, por tanto, todo ese tiempo
que antes dedicaban a otras tareas, entre las que pongo el ejemplo que acabo de hacer, entendemos que pueden afrontar la tarea de bajar acompañando a las personas usuarias al jardín y que, por lo tanto, por cuestión puramente organizativa, no tienen más carga de trabajo y lo pueden realizar sin ningún problema. Continúo con la siguiente, sí. Sobre la necesidad de descanso del personal, comentamos que la situación, el calendario y el recorte de jornadas afectan a la conciliación y provocan malestar del personal debido al cansancio generado y el agravio comparativo dentro del colectivo de las auxiliares. Por eso preguntamos, ¿cuántas auxiliares de enfermería se encuentran actualmente de baja? ¿Se están sustituyendo a las que se encuentran de baja? ¿Qué medidas se están llevando a cabo para paliar este agotamiento del personal que nos trasladan? ¿Y se está haciendo algún informe psicosocial para conocer el peso del trabajo en la plantilla? Pues auxiliares de baja son 13. Se están sustituyendo esas bajas, como siempre, sí se sustituyen. Y se están dando, por supuesto, que estas bajas están motivadas por el agotamiento del personal. Pero nosotros, con los datos que tenemos y que obran en nuestro poder, podemos concluir que esa situación de baja laboral es fruto no solo del agotamiento o de agotamiento, sino que hay diversas causas. Esto es así porque es verdad que en el Comité de Seguridad y Salud se ha llevado el tema del cansancio relacionado con ello y se ha propuesto realizar una evaluación psicosocial del personal, y esta acción ya se encuentra recogida dentro de la planificación del Comité de Seguridad y Salud de la residencia y se realizará en el 2021. Pero por otro lado, también quiero decir que se está valorando desde la dirección modificar los equipos de trabajo de las unidades. Es habitual que cada 2 años el personal auxiliar rote entre las unidades, ¿no?, con el fin de evitar situaciones de cansancio emocional. Este año tocaba, pero debido a la situación de pandemia y a la necesidad de mantener sectorizados los equipos, no se ha podido llevar a cabo a principios de año. No obstante, una vez que ya se ha vacunado todo el personal de la residencia y así como sus usuarios y usuarias, y teniendo en cuenta que algunas trabajadoras han mostrado su deseo de ese cambio, se está nuevamente valorando para ver si es posible que antes del verano se puedan realizar esas modificaciones de los equipos de trabajo y, por tanto, las correspondientes rotaciones. Con respecto a los informes psicosociales, pues lo he respondido en la pregunta anterior. Vale, gracias. Es lo único que cuando vayan a hacer esos informes, cuando dispongan de esa información, sí que pedimos que nos comenten aquí puntualmente lo que consideren, respetando toda la información privada que exista, por supuesto, pero bueno, las reflexiones que vayan derivando de ahí. Y la última pregunta sobre el presupuesto limitado en comisión de ayudas. Preguntamos, ya que en residencia hay límite presupuestario anual y límite por trabajador o trabajadora y en el ayuntamiento parece que no existe dicho límite, nos trasladan una pregunta, que es si se ha planteado equiparar las condiciones de la comisión de ayudas de la residencia a la del ayuntamiento, no estableciendo dicha cuantía limitada para las ayudas. Bueno, en la pregunta se afirma que el ayuntamiento no tiene límite presupuestario anual ni límite por trabajador y que la residencia sí. La verdad es que no sé de dónde se saca esa información. La realidad es que tanto en el ayuntamiento como en la residencia hay límites presupuestarios anuales. En el caso de la residencia hay una partida económica, en el presupuesto está, para el 2021 que cuenta con una dotación de 16.000 euros. Las liquidaciones de años anteriores, de los datos tanto del ejercicio 18, 19 o 20, se pueden observar lo que se ha liquidado. Y en estas liquidaciones se ve claramente cómo se han superado los límites de la partida presupuestaria y, no obstante, al haberse vinculado dentro del capítulo 1, porque es un capítulo vinculado, que está dedicado a los gastos de personal, se ha podido afrontar las ayudas aprobadas. En ningún momento, ningún trabajador ni ninguna trabajadora se le ha denegado una ayuda por insuficiencia de crédito.
En cuanto a los límites por trabajador, trabajadora, en el reglamento de la residencia, al igual que en el del ayuntamiento, lo que hay son límites por cada concepto de ayudas, es decir, se establece, por un lado, el importe máximo o porcentaje según los casos a recibir por un concepto. Y por otro lado, se establece la validez de la ayuda, es decir, los requisitos a cumplir para poder volver a recibir una ayuda por ese mismo concepto, para que todos sepamos de qué hablamos. Unas gafas, por ejemplo, no puedes volverlas a pedir en 2 años a no ser que se produzcan unas circunstancias muy concretas. Luego, límites hay. Por tanto, en los mismos términos en el ayuntamiento que en la residencia. Y en todo caso, y como todos los grupos políticos tenemos representantes en la Comisión de Ayudas, pues rogaría que por favor estas preguntas relativas a la misma se realicen en la misma Comisión de Ayudas, porque de esta manera se podrá dar una cumplida información en el órgano competente, que es la misma Comisión de Ayudas. Vale, gracias, así lo haremos. Y por escrito no hay ninguna otra pregunta. No sé si entrando ya en el último punto del orden del día, que son ruegos y preguntas, hay alguna otra cuestión. Bye, Alicia. Sí, gracias. Brevemente, yo quería saber si había habido alguna novedad en cuanto a las personas que habían decidido no vacunarse, tanto trabajadores como internos, residentes, vamos. Pues así los datos que tengo era que había habido algunas personas, algunos trabajadores y trabajadoras que porque se encontraban en situación de baja laboral o de vacaciones y demás, que cuando se han ido reincorporando al puesto de trabajo y lo han solicitado, se les ha ido vacunando sin ningún problema. Sí, hay personas, trabajadores y trabajadoras de la residencia que no han querido vacunarse. No sé si hay alguna otra cuestión, alguna otra pregunta. Pues nada, pues eskerrik asko guztioi.